¿Sí? Sí, pero Sí, pero Sí, se escucha. Bueno, genial, genial. Bueno, hoy empezamos una nueva camada, una nueva edición de la materia Administración del Sector Público de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. ¿Están todos de acuerdo? ¿Algunos de la Universidad Kennedy, algunos de una otra universidad? ¿Estamos bien? ¿No hay ningún colado? Bueno, largamos entonces. Esta materia, como ustedes saben, como la mayoría de las materias de la facultad, está en formato virtual por el tema de la pandemia. Algunos saben que hay algún tema, algún problemita con una pandemia, entonces estas materias se dan de forma virtual. Listo. Bueno, largamos. ¿Qué es administración del sector público? Administración del sector público es una materia que va a tratar justamente sobre el Estado, la administración y las políticas públicas. O sea, nosotros acá vamos a hablar brevemente sobre Estado, vamos a hablar bastante sobre administración pública y vamos a hablar también sobre políticas públicas. Ese es el tema. Mi nombre es Alejandro Esteves, yo soy el titular de la materia y esta es la comisión a mi cargo. Como ustedes sabrán, esta materia tiene otras 4 comisiones, ¿no? Y bueno, de alguna forma ustedes eligieron esta, por eso están acá o los asignaron, no sé cómo están acá, pero bueno, están. Así que bienvenidos y largamos. ¿Les parece? Bueno, ¿cómo está armada la materia? La materia está armada de una forma moderna. Básicamente, esto es para que tengan una idea, está armada en base a estos 3 grandes núcleos que yo les dije. Estado, por un lado, una breve explicación del Estado, administración pública, que ahí vamos a ver la estructura de la administración pública, y luego políticas públicas. O sea, políticas públicas es cómo deciden los gobiernos. O sea, cuando hablemos de políticas públicas, van a haber varios modelos que tienen que ver con cómo deciden los gobiernos, por qué, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un poco el pantallazo de la materia, cómo estaría armado, ¿no? O sea, quien cursa esta materia, cursa una materia que nosotros creemos que es moderna, porque lo armamos con la bibliografía más moderna posible y yendo al centro de las cosas. Me olvidaba, también vamos a tener algunas clases sobre empresas del Estado, hay 2 o 3 clases al respecto, hay un breve análisis al respecto, y también este cuatrimestre vamos a tener un invitado de la Secretaría de Hacienda de la Nación, que se llama el licenciado Jorge Domper, que él explica un poco cómo funciona el presupuesto y cómo funciona el gasto público. O sea, trajimos a alguien de primer nivel, o sea, trajimos a uno que maneja el gasto público, lo traemos a que hable con ustedes, y aprovechamos para que presente su libro. O sea, va a estar lindo, sinceramente. Vamos a tener, digamos, gente interesante, así que está. Bueno, el resto de los ayudantes los van a ir conociendo, pero Gerardo Iso es lo que se conoce como el jefe de trabajos prácticos, que es el que prepara los exámenes. Va a estar también Francisco Lancilota, que es el que va a dar clases de empresas públicas. Va a estar también Mariano Boyero, que va a dar clases sobre el Estado y la función pública. Y eso es un poco el espíritu que tiene esta materia. Bueno, a ver, esperen, déjenme ver una cosita que quería ver, la de grabar. Vamos a grabar ya, por las dudas, porque siempre iniciar grabación, inicio. Entonces ya empezamos a grabar. Bueno, ¿cómo está armada la materia? Ya les dije. Ustedes van a ver, tienen el cronograma en Classroom. No sé si pueden ver el Classroom. En el Classroom tienen, con fondo blanco, hay un cronograma que le pegamos el 22 de agosto, y ustedes ahí van a ver, está cada clase, está el texto, y está el docente. ¿Me siguen? Así que de alguna forma la materia se maneja con el cronograma. En ese cronograma tienen todos los links a los textos, inclusive hay clases que les pegamos, la clase grabada la pegamos también. Así que, a ver, ¿quién quiere preguntar algo ahí? Ahí está Beatriz. Paso. Beatriz, sí, Beatriz. Le hago una consulta, profe, porque Sí. yo quise descargar, entré a los links, quise descargar los libros, los apuntes, y hay unas páginas de, ya le digo, Incuba, panel.incuba, Sí. No te deja entrar. Da error. Copiala entera y pegala en el ¿me seguís? Y si no, después las cambio, despreocupate. Pero vos por ahora pegala entera y copiala en el... porque a algunos les funciona y a otros no. Esos links son medios
medio vidriosos esos links. Es con el único que tuve problemas como para descargarlos. Vos no te los preocupes, adjuntos. acá lo que buscamos es solucionarles algunos problemas en lo posible. Genial. ¿No? ¿Eh? Genial. ¿Te parece? Listo. Y Sí, como sí. siempre, algunos te soluciona problemas y otros te ocasiona más problemas, como en la vida, ¿no? No hay Pero bueno, problema, profe. Gracias. vos avisame. Lo mismo le digo a ustedes, prueben si anda el link ese que dice Incuba, con K, Incuba, pruébenlo a ver si no anda y listo. Y después vemos cómo lo solucionamos, si no. Si es generalizado, y si no, Beatriz, copiás y pegás, o tratá de cambiar de navegador también. O sea, Sí, buscarle alguna vuelta. el segundo me anda, el primero no me anda a mí. Bueno, ven que es cuestión de probar. Entonces probá de abrirlo en otro navegador y andan, porque es así, hay que probar. Bueno. Profe. Porque el primero pide acceso. ¿Pudiste entrar? El primer link es un drive y nos pide link, acceso, profe. Correcto. Ah, bueno. Que nos autorice usted. Pedí acceso que yo los autorizo después por el mail. No te haga drama. Pidan acceso nomás al primero. Pidan Bueno, todo. gracias. Pidamos todo al mismo tiempo. No se hagan drama. Bueno, ¿listo? Vamos entonces. Entonces la materia está armada en base a ese cronograma, están los links a los textos, vamos a grabar las clases, etcétera, etcétera. Así que no hay ningún inconveniente. Vamos al tema de los parciales. O sea, la materia está armada legalmente como nos pide nuestra querida Facultad de Ciencias Económicas, con 2 parciales y tienen opción a recuperarlos, los parciales. ¿Me siguen? Ahora, el que recupera los 2, sonamos, creo que es así, ¿no? Pero generalmente son 2 parciales y tienen derecho a recuperar uno. Ese es el tema, es así. Bueno, listo. ¿Qué otro tema hay? El otro tema que hay es cómo hacemos la evaluación. La evaluación que hacemos es siempre un examen choice de 40 preguntas. 40 preguntas, sí, y más podemos también. Tengo hasta 800 preguntas guardadas en una carpeta. Pero si te hago 800 preguntas, tardás 3 días en responderla. Entonces, por un gesto de prudencia, dijimos, hagamos 40. Si vemos si alguno se desmaya en el camino, está bien, no hay problema. Los estudiantes se desmayan, sufren accidentes, diarreas, así que no hay problema. ¿Me seguís? Con que 40 preguntas está bastante bien. ¿Les parece? Bueno, y son levemente penalizadas. ¿Por qué? Porque en ciertos exámenes hay gente que va a tirar cruces. ¿Me van siguiendo? Prueba, no sé nada, tiro primera, segunda, tercera. Entonces lo hicimos con una leve penalización para evitar, digamos, el tiro al blanco. Así que ese es el tema. Bueno, ¿qué más queremos decirles? Hay un problema que es así. Ustedes saben que las facultades, las distintas universidades nacionales, están viendo cómo van saliendo poco a poco de la situación de virtualidad en la cual están todos. ¿Tienen alguna noción de eso? Entonces, en Lomas, en la Facultad de Ciencias Económicas, se tomó la decisión de que los exámenes van a ser presenciales. Hasta ahora van a ser presenciales. Si es que la variable delta esta nos deja, me van siguiendo, por ahora parece que la cosa viene bajando. Pero supónganse que mañana viene el deltazo de nuevo, lío con el virus, vamos a tomar la forma virtual el examen. O sea presencial o sea virtual, esta cátedra está lista para tomarles exámenes a todas y todos. ¿Me siguen? Y todes, como dicen ahora, ¿viste? Todes, los amigues, los chiques, las chiques. Bueno, entonces, ¿me van siguiendo? Entonces quiero ir a eso. Presten atención porque, digamos, la materia sigue virtual. Lo que puede tomarse presencial o no es el examen, ¿se entiende? Y ese examen, de tomarse, vamos un día a la facultad con las máscaras, los barbijos, los tubos de oxígeno y todo, y tenemos que poner un alumno cada 2 metros, ¿no? Nosotros en esta comisión creo que somos 50 personas. Imagínense, no hacen falta como 100 metros en línea para ponerlo a todos juntos. ¿Me seguís? Entonces hay que tomarlo en varias aulas grandes. Hay que hacer, ¿cómo se penalizan los parciales? Menos 0,10% sale cada respuesta errónea. ¿Me seguís? O sea, si la respuesta correcta vale 1, la respuesta incorrecta te penaliza en el 10% negativo de eso. Y el que no responde nada no cuenta ahí tampoco. Ahí está un poco, tuve una pregunta acá en pantalla y ya la evacué. Bueno, entonces, entiéndase bien, a los parciales vamos a ir presencial. Si la facultad nos avisa, hay mucho virus, todo eso,
pasamos a formato virtual a hacerlo. Hasta ahora, los 3 cuatrimestres anteriores, lo hicimos todo por el Google Classroom y anduvo perfecto. ¿Me siguen? Igual ustedes tuvieron otras materias, creo, ¿no? Y le tomaron con Google Classroom, así que lo mismo que en las otras. Pero la única salvedad de este cuatrimestre es que estamos yendo a exámenes presenciales. ¿Por qué están yendo a exámenes presenciales? Bueno, porque es una forma de volver a cierta normalidad. ¿Me siguen? O sea, para evitar que la gente vaya a clases desperdigadas, etcétera, etcétera, es preferible centralizar. Bueno, hay un día en el cual tomamos y listo. Y si nadie responde nada, te queda 0. ¿Me seguís en el examen? O sea, el tema es así. Ante la duda, tenés que no contestar en un penalizado. ¿Me seguís? Si contestás todo mal, no te da la nota negativa. Vamos a ser sinceros, porque con el 10% negativo por cada respuesta, no podés. Pero yo tuve casos, yo también soy docente en la UBA, tuve casos que nota negativa tendría que haberle puesto en el examen penalizado. Y aflojamos la mano porque si no era mucho. ¿Les parece? Pero bueno, ahí está. Entonces, el parcial va a ser choice, 40 preguntas levemente penalizadas. Y si es, nosotros utilizamos el método de Lomas. Vieron que Lomas te hace un cálculo, tenés que llegar por lo menos a un 60% para que se considere, o sea, ese cálculo que les hacen es el típico que le aplicamos acá. O sea, es materia bien Lomas esta. ¿Me siguen? En la evaluación. Ese es el tema. Listo. Bueno, ¿qué más podemos decirles? Entonces ya les expliqué los parciales cómo serían. Vamos por ahora al presencial. De haber problema con el parcial presencial, volvemos al domiciliario sin ningún problema y listo. Y en el cronograma está estipulado, si ustedes lo están viendo, cuándo son las fechas de esos parciales. A ver, esperen que déjenme ver acá. Acá está. El 22 del 10 es el primer parcial. Eso, por favor, cópienlo. 22 del 10, primer parcial. El 3 del 12 es el segundo parcial. Y el 7 del 12 son los recuperatorios del primer y segundo parcial. También presencial nos piden los recuperatorios. Entonces, ahí está el tema. ¿Me van siguiendo la fecha? La tienen en el cronograma, tienen todo estipulado, choice, 40 preguntas, presenciales por ahora. En caso de agravarse la pandemia, volvemos al formato virtual del examen y lo hacemos sin ningún inconveniente y listo. En ese caso, siempre tengan DNI, porque nosotros, si le tomamos examen, tanto virtual como presencial, van a tener que acreditar identidad. No es lo mismo un alumno que lo ves por primera vez en un examen que uno que lo viniste viendo en distintas clases. ¿Me van siguiendo? Así que el DNI tiene que mostrar que soy fulano de tal, muestran DNI a cámara, si fuera virtual el examen. ¿Me van siguiendo? Bueno, listo. Entonces, esa sería la idea. ¿Qué más? Espero, déjeme ver algo más si me olvido el cronograma, que el 28 de septiembre es el invitado que les dije. Viene Jorge Domper, así que eso va a estar interesante. Y bueno, ahí está. Ahí tienen todo el batallón de... A ver, espera, déjame que voy a probar uno de los links. Che, entré bien a los links de Incuba, estimada. Entré bien recién, así que probalo de nuevo. Bueno. Debe ser que no me quiere. No te quiere Incuba, qué horror. Bueno, pero igual probamos, vos despreocupate. Bueno, ¿listo? Seguimos entonces. Espera. Déjame ver cuál es de Incuba que decís que no te anda. Ahí tenés razón. En uno tenés razón, estimada. A mí me está dando que hay error recién. Creo que es el del 24 de septiembre y el 1 de octubre tampoco agarra. Ahí está, ya detecté uno que no anda. Vos dejame que después... El 1 de octubre también, recién lo puse de nuevo, no anda. Listo. Entonces déjamelo que hoy lo corrijo eso. Hoy a la noche, después de darle clase a ustedes, pruebo la página y subo el link como corresponde para que vean el artículo correspondiente. ¿Les parece? Listo. Y los que tienen que mandarme el código de la primer clase, pidan que yo después les respondo el mail. Porque ese es el truco, ¿viste? Que está en el Google Drive, que algunas veces te dice compartir esto de una forma restringida. Bueno, ese me quedó seteado de una forma restringida, ese link,
y tenés que responderle a cada uno que lo aceptás. Así que si el link de la clase de hoy, que lo tienen, denle a la bibliografía, a la clase grabada, denle clic a eso que yo después los autorizo con todo gusto. Bueno, hasta ahí fuimos, ¿se fue entendiendo cómo es la materia? Listo, ¿se entendió lo de los parciales? Mirá que con los parciales la facultad está particularmente incisiva. Está con eso, vuelvan, ¿no? Así que hay mucha furia. A ver, Nicolás Sóbico, levantaste la mano, decime, ¿qué querías, Nicolás? Hola, profe. Con respecto a los parciales, ¿tienen algún límite de duración? Porque Sí. tenemos que tener el protocolo ese de la distancia, nos Por eso, todos. es la distancia, hay un tiempo que tienen que estar, hay todo te digo, es todo un laburo tomar un examen, aunque parezca mentira. Sí, no sé. Y sí, nosotros le damos 45 minutos, porque también que la gente esté mucho tiempo en un ambiente es malo, entonces tenés que tener 40 minutos y también nos van a distribuir en aulas, capaz que terminamos, miren, acá seremos 50, más o menos, nos hacen falta prácticamente 3 aulas, así que es todo es una bocha de laburo, pero se va a hacer, ¿les parece? Bueno, vale, listo. Gracias. Bueno, por favor. Entonces, profesor, ¿suben la clase grabada? Sí, esta la estoy grabando, así que quédense tranquilos, después la subimos. Listo. Bueno, igual la tenés grabada también la clase, la tenés grabada de anterior, ese que está en el link, es lo mismo, pero bueno, vamos entonces. Vamos a alargar un poco entonces por el valor de las teorías, o sea, a mí me gusta explicarles con un formato, si ustedes quieren, deductivo. ¿Qué quiere decir? Te muestro una premisa, ¿no? Y luego vamos deduciendo o vamos acortando o vamos focalizando a partir de esa premisa. Ustedes saben, el formato inductivo es al revés. El formato inductivo, ¿qué hace? Que habla caso 1, caso 2, caso 3 y saca una teoría para arriba. Nosotros vamos a ir al revés. Vamos a mostrarte una teoría y vamos a decirte cómo se cumple en algún caso. Es el formato deductivo. Por un tema de explicación, conviene hacerlo así. Así que, bueno, ahí vamos. ¿Qué es lo que enfatizamos en esta materia? En esta materia van a ver, tenemos una clase que la van a ver conmigo después, que es posicionamiento epistemológico. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a enseñarles las distintas formas de ver a los estudios de administración y de políticas públicas. Ustedes van a ver que en los estudios estos de administración y políticas públicas, que son un poco los que nosotros damos acá, van a ver que hay gente que te habla con números, van a ver que hay gente que te habla con palabras, van a ver que hay gente que piensa en el orden, busca siempre un orden, van a ver que hay gente que siempre busca explicarte los cambios, ¿no? Entonces vos decís, che, ¿tan difícil es esto? No, capaz que no es tan difícil, pero capaz que hay distintas teorías que te explican cómo funcionan los fenómenos. ¿Me siguen? Entonces, primer distinción, cuando hablamos de disciplinas que tienen un componente humano, como la administración, la economía, la ciencia política y las artes marciales también, o sea, lo que le queremos decir es que el ser humano es una unidad de estudio flexible. O sea, el ser humano no es algo preciso. O sea, por más que ustedes me digan, mirá, yo conozco algunos contadores que son muy precisos, muy rompebolas, muy verso. Ni el contador más exacto es completamente preciso. ¿Me siguen a dónde vamos? Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles? Todo lo que estudiamos disciplinas humanas, sabemos que el comportamiento humano es falible. Hay gente que hace 2 veces la misma cosa y cuando esperás que le haga una tercera, hace una cosa distinta. ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿eso quiere decir que todas las ciencias que estudian el comportamiento humano son una porquería? No. Quiere decir que tu objeto de estudio, léase el ser humano, ya sea como objeto de estudio, el que estudia el ser humano dice el ser humano, hablamos del ser humano en general, ¿me siguen? Bueno, cuando digo ser humano es todo, hombre y mujer, y voy a utilizar el español, cuando decimos los humanos, estén entendidos los humanos y las humanas. Así, vamos a hablar así. Listo. Bueno, entonces, ¿qué pasa con las teorías que tratan sobre el comportamiento del ser humano? Entonces quiere decir que si el objeto de estudio de las ciencias humanas
es el hombre / mujer en sus múltiples aspectos. O sea, la economía estudia el comportamiento humano desde el punto de vista económico. ¿Me van siguiendo? La administración estudia el comportamiento humano desde el punto de vista de la administración. Toda disciplina que estudia alguna actividad humana tiene un grado de falibilidad. Esto no es como la física. La física sabe que la luz tiene tal definición, que esto, que lo otro. ¿Me van siguiendo? O sea, vos, por ejemplo, a un físico le decís, físico en el sentido de un físico matemático, ¿me van siguiendo? No Schwarzenegger, que es todo así musculoso. Entonces vos agarrás un físico y le decís, defíname lo que es la luz, señor físico. La luz es todo conjunto de partículas que oscila entre 440 MHz y 289. Perfecto. Tiene una definición exacta, como todo para la física. En cambio, vos le preguntás a un sociólogo, defíname lo que es la sociedad. Y depende para quién. A ver, dígame. Entonces, la sociedad para un marxista es una cosa, la sociedad para un liberal es otra. O sea, es como que hay diferentes definiciones de lo que es la sociedad. ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿eso quiere decir que todas las ciencias humanas son una mierda porque no tienen definiciones exactas? No. Quiere decir que tienen un objeto de estudio flexible, a veces impredecible, como es el ser humano. ¿Me van siguiendo? Les voy a dar un ejemplo ahora. Ustedes están viendo que las encuestas dan mal, o sea, es como que no predicen tanto como antes. Te dice, mirá, viene bárbaro Vidal en esta elección, y Vidal perdió por 19 puntos. ¿Me siguen? ¿Qué pasó ahí? Uno dice, el encuestador te mintió, puede ser probable, ¿me seguís? Otro te dice, la gente le mintió al investigador. ¿Por qué? Y porque el tipo se hizo bien una encuesta y le dio tan mal. El resultado es que algo pasó. ¿Me van siguiendo? Quiere decir que la gente le mintió. Y hay otra respuesta que te dice, las encuestas fracasan porque la gente cambia tan rápido de opinión que vos le preguntaste el viernes a quién iba a votar, y mucha gente de esa, o parte de esa gente, el domingo votó otra cosa porque se le cantó votar otra cosa. ¿Me siguen donde vamos? Entonces tus encuestas no son tan exactas. ¿En qué se entronca esto con lo que yo quería decirles? Con lo que quería decirle al principio. O sea que en las disciplinas humanas, el comportamiento humano no es completamente predecible. El comportamiento humano 2 veces o 3 hace la misma cosa y una vez hace una cosa distinta. Y ahí sonaste. Les voy a contar ahora la anécdota de John Cameron, primer ministro británico. John Cameron tuvo que renunciar a su cargo de primer ministro porque John Cameron, en un momento, si ustedes lo buscan, dice, vamos a hacer un referéndum, en inglés lo dice, pero yo se los traduzco, quédense tranquilos, ¿no? Vamos a hacer un referéndum para saber si los compañeros británicos, porque son todos peronistas los británicos, ¿no? Vamos a ver si los compañeros británicos quieren quedarse en la Unión Europea o quieren salir de la Unión Europea. ¿Me van siguiendo? Él tenía una encuesta que le decía que la mayoría de los británicos querían quedarse en la Unión Europea. Entonces Cameron se confió, vamos al referéndum, dice, vamos al referéndum y lo vamos a saldar con los votos, van a ver, ¿no? Y resulta que como Cameron tenía una foto, suponete una encuesta de 3 meses antes del referéndum, decía, ganamos caminando el referéndum, los británicos me votan que quieren seguir en la Unión Europea, y yo quedo como un primer ministro pillo que ganó un referéndum y listo. ¿Me van siguiendo? Pero Cameron se quedó quieto, la oposición se empezó a mover, la gente se empezó a mover, se hace el referéndum y Cameron termina perdiendo. O sea, Cameron preveía que iba a ganar por un leve margen y termina perdiendo por un no tan leve margen. ¿Me van siguiendo? Entonces empieza... la gente le mintió al encuestador, ¿me entendés? La gente va a decir, ¿pero qué pasó? ¿Le mintieron al encuestador estos tipos? Otros dicen, no le mintieron, cambiaron. Desde que le preguntaron, había un clima a favor de quedarse en la Unión Europea. Pero en la campaña estuvo bastante peliaguda, el partido opositor a Cameron le demostró que querían irse, que debían irse de la Unión Europea y terminaron ganando los otros. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué dirías ahí? ¿Las encuestas no sirven? ¿Son una porquería? No, puede ser que las encuestas sirvan. El tema es que el objeto de estudio de las encuestas es el ser humano. Y el ser humano es flexible.
El ser humano 3 meses antes de la elección pensaba una cosa y después apareció una mayoría que piensa otra. Los que tienen más de 80 años, como yo, si vieron las elecciones del 83, ¿no? En las elecciones 83 en la Argentina, aparentemente iba a ganar el justicialismo por leve margen. Sinceramente. Entonces todos decían, bueno, pobre Alfonsín, fue un sueño, Alfonsín no iba a ganar, hasta que hay un acto en el Obelisco y hay un ex intendente de Avellanedas llamado Herminio Iglesias, ¿no? De la zona sur. La zona sur tiene mucha gente quilombera, así que les quiero decir, bueno, le quiere prender fuego a un cajón frente a cámara, que decía Unión Cívica Radical, le prende fuego, y eso a mucha gente que iba a votar dijo, che, estos muchachos son peligrosos de votarlos. Eso le trajo más votos a Alfonsín y termina ganando. ¿Me van siguiendo? O sea, entonces eso quiere decir que las encuestas sirven si están bien hechas, pero tenés que tener en consideración que esas encuestas reflejan un momento del ser humano y que el ser humano es cambiante. Lo que 2 días lo hizo igual, un tercero lo puede hacer distinto. Digamos, el mismo truco que te funcionó, hay un día que no te funciona. Y a eso vamos. Entonces, por eso, todo lo que es ciencia social, todo lo que tiene que ver con ciencia, que tenga que ver con el comportamiento humano, van a ver que tiene un margen de falibilidad. Falibilidad es que te falla, ¿me siguen? O sea, tiene un margen de falibilidad mayor que lo que tiene una ciencia como la física. Vos en la física sabés que el agua hierve a 100 grados sobre el nivel del mar. O sea, vas a cualquier lugar cerca de la costa y te pones con un tacho a hervir agua, lo medís y hierve a 100 grados. Pero te vas a La Paz, ese país hermano del norte que es Bolivia, ¿no? Te pones a hervir agua y ves que hierve a 94 grados centígrados. ¿Me seguís? Entonces vos decís, listo, a más de 1000 metros de altura el agua hierve a 94 grados centígrados. ¿Me siguen? O sea, la física tiene esa certidumbre. Vas 2 meses después al mismo lugar de Bolivia y hervís el agua y vuelve a hervir a 94 grados. ¿Me van siguiendo? Entonces quiere decir que la física, o la matemática también, trabajan con partículas predecibles, trabajan con objetos de estudio predecibles. Las ciencias humanas, sea la economía, la antropología, la sociología, la ciencia política, trabaja con un objeto de estudio flexible, que es el ser humano. Entonces, el nivel de certidumbre que pueden construir las ciencias sociales es menor. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces ahora, por eso vos en economía te dicen lo mismo. En economía, estos son los supuestos para el desarrollo. Miren, vamos a ver el caso chileno. El caso chileno te lo ponían como ejemplo. Mirá, Chile hizo una economía de mercado pujante, privatizó todo lo que tenía que privatizar, creó sistemas de pensiones. O sea, siempre el ejemplo para todo era Chile. No sé si ustedes se acuerdan, viste, todo lo bueno en la administración era Chile, ¿no? Y todo lo que hacía Argentina eran unos mangos de manga de vagos populistas, descarriados, bla, bla. Bueno, perfecto. Pero Chile, si ustedes se acuerdan, creo que fue hacia diciembre del año pasado, noviembre, empezó un quilombo terrible, la gente revolucionada, les quemaban el metro, les rompían las vidrieras de los shopping. Bueno, algo pasó. ¿Me quieren decir? Entonces, ¿qué pasa? ¿No decían los economistas que estaba todo bien? Que era un país que tenía un manejo muy prolijo de las cosas públicas. ¿Por qué tanta disconformidad en algo que anda tan bien? Bueno, eso les demuestra que las ciencias sociales tienen mucho para explicar, tienen un margen de falibilidad, etcétera, etcétera. ¿Se entiende dónde quiero ir? Ahora, esto no quiere decir que es imposible hacer alguna ciencia o que es imposible estudiar el comportamiento humano. Simplemente lo que tenés que decir, mire, nosotros estudiamos seres humanos, hay márgenes de error, hay comportamientos falibles, lo que un día explota, otro día no explota, etcétera, etcétera. En cambio, en física vos sabés, esto es pólvora, la pólvora siempre explota si hago tal cosa. Bueno, ¿se entiende entonces? Ustedes de alguna forma van a vivir en una disciplina como sea la economía, donde quieran poner la contabilidad o la administración, que estudian una parte del comportamiento humano, como tal es falible. ¿Me siguen? O sea, por ejemplo, otro ejemplo de la economía le doy. Japón como sociedad es una sociedad muy ahorrativa. O sea, el japonés es muy ahorrativo.
Pero llegó un momento que el gobierno precisaba que la gente gastara más dinero porque querían darle más gas a la economía. Che, consuman un poco más, decían los japoneses. Cuando el gobierno se metió a dar más señales, y saquen más, gasten más, los japoneses dijeron, gastemos menos porque estos algo quieren hacer, en japonés. Entonces provocaron el efecto contrario. ¿Me siguen? Por ejemplo, les doy el ejemplo de Estados Unidos. Ustedes a cada rato ven en Estados Unidos que hay alguna matanza, alguno que agarra un rifle automático y caga tiros a la gente en el cine, o se pone en un shopping a matar gente, o le tira a alguien. O sea, ¿vieron las típicas matanzas que hay cada tanto en Estados Unidos? Bueno, cada vez que algún político, generalmente de un partido de centroizquierda americano, como es el Partido Demócrata, dice, hubo una matanza, vamos a poner más restricciones para evitar que la gente compre fusiles automáticos. Automáticamente al día siguiente hay más gente que compra fusiles automáticos. Cada vez que hay una declaración que dicen vamos a poner alguna restricción, hay gente que compra más. Vos te pones a preguntar, ¿por qué es eso? Y los que conocen el fenómeno te dicen lo siguiente: la opinión pública norteamericana cree que poseer armas es un derecho de libertad. ¿Me van siguiendo? Entonces, cuando sienten que le van a coartar la posibilidad de comprar 3 fusiles automáticos, dice, yo si no tengo 3 fusiles automáticos con un cargador de 70 tiros cada uno, me siento poco libre. Entonces dicen, van y compran. ¿Me siguen? Entonces, hay que ver cada sociedad cómo responde, ¿me van siguiendo?, a las premisas que se le dan. Acá en la Argentina, ¿qué es lo que pasa cuando te dicen, tranquilo muchachos, que el dólar no va a subir? ¿Qué ocurre? Ahí está. Salimos a comprar. Ahí está. Bueno, por eso te quiero decir, las ciencias humanas no son tan predecibles y a veces vos no sabés cómo predecir exactamente el comportamiento humano. Por eso hay una cuestión que si en ciencias sociales no predigas, porque siempre te sale para cualquier lado, no hay que predecir. Pero algunas cosas se te pueden explicar en ciencias sociales. Entonces, ¿me van siguiendo? Entonces, con esa previsión, con ese aviso general, es que nosotros empezamos la materia. Había un mago argentino que se llamaba Tuzán que dice puede fallar. O sea, Tuzán cada vez que hacía un truco decía puede fallar. Y un día casi ahoga al hijo en cámara, fue terrible. En un programa lo metió en un barril y casi lo ahoga el pibe. Y el flaco decía puede fallar. Sí, pero el que estaba dentro era el hijo. El hijo decía, estaba dentro yo, papá. Bueno, ¿me siguen? Después zafó el pibe. Pero bueno, sigamos. Vamos ahora entonces a las teorías. O sea, entonces ya tenemos la previsión de, hay teorías humanas, las teorías que tienen que ver con el ser humano tienen cierto margen de falibilidad. Ahora, tampoco tienen una completa falibilidad. ¿Me siguen? Porque si no, sería imposible hacer algo científico. Lo que decimos es que, mirá, ojo que estamos haciendo tal previsión, si te explico, mirá que hay un margen de error en las encuestas, etcétera, etcétera. Bueno, vamos. Ahora, ¿cómo funcionan las teorías sobre la gente? ¿Cómo funcionan las teorías sobre los distintos grupos sociales? Muy sencillo. Atenti y copien esta premisa porque esta premisa es clave. Mi teoría condiciona mi forma de ver y responder a la realidad. Repito, mi teoría condiciona mi forma de ver y responder a la realidad. Una teoría es un conjunto de premisas que buscan explicarte cómo funciona algún fenómeno. ¿Me siguen? Entonces, una vez que vos dijiste, esta teoría me parece buena y la voy a adoptar, no, de esto no hay power, de esto hay una clase que la tenés grabada, es la clase que tenés grabada. De esto va a ser esta clase y también que va a quedar grabada esta clase. Van a tener 2 versiones de la clase. Bueno, ¿me siguen? Entonces, ¿qué les quiero decir? Les quiero decir lo siguiente, que, digamos, mi teoría condiciona mi forma de ver la realidad. Entonces, una vez que vos adoptás esa teoría, adoptás las visiones y las cegueras de esa teoría respecto del problema. Yo les voy a dar un ejemplo de la doma de caballos. Vamos a hablar de caballos ahora, pero tiene que ver con la materia, quédense tranquilos. Caballo con B larga, por favor, me siguen, escriban caballo con B larga, gracias. Entonces, vamos a hablar de la doma de caballos.
Hay dos teorías de cómo domar un caballo. La primera teoría de cómo domar un caballo es lo que se llama doma criolla. La doma criolla es, vos ves que hay un gaucho que se pone arriba de un caballo, que generalmente el tipo está inquieto, lo sueltan y el caballo empieza a corcovear a ver cómo lo puede tirar al gaucho. ¿Vieron esos que se ven en los festivales de domas de Jesús María en Córdoba? Bueno, eso es la típica doma criolla. Y es un espectáculo porque ves que el gaucho va, lo revolea el gaucho, se cae el caballo, se mata un caballo cada tanto, revolean a un jinete. Bueno, ese es el festival en la jineteada. Bueno, eso es la teoría de doma criolla. O sea, el caballo lo domesticás a rebencazos, te pones arriba y hay un día que el bicho entiende que vos tenés derecho a gobernarlo, porque si no lo cagás a rebencazos. ¿Me van siguiendo? Pero hay caballos tercos también, te dicen los que saben de esto. Hay caballos tercos que por más que el jinete le pegue, no entiende. ¿Qué pasa con ese caballo? Pasan dos cosas. Lo llevan al festival de doma porque da espectáculo. Y dice, este es bravo, este es indómito, indomable, da espectáculo. Lo llevan al festival de doma y se ganan unos pesos. O lo transforman en salchichón. ¿Me van siguiendo? Lo llevan a un frigorífico y lo faenan al caballo. Argentina es el primer exportador de carne de caballo, para que sepan esto. Anótenlo. Entonces quiere decir que acá producimos caballos que luego comen los franceses en embutidos, etcétera, etcétera, como carne al horno. Bueno, ¿vamos hasta ahí? Entonces quiere decir, primer teoría de la doma es la doma criolla. Si vos le preguntás a ese gaucho cuando se baja del caballo, todo transpirado, dándole rebencazo, le decís, señor gaucho, discúlpeme, ¿cómo se doma un caballo? Muy sencillo, tenés que ponerte arriba y le das rebencazo hasta que el tipo entiende. Una vez que entienda, ellos lo llaman se entrega. Cuando el caballo se entrega, ya tenés un caballo domado. ¿Me seguís cómo es el tema? Listo. Entonces es cuestión de darle rebenque y saber subirse en el lomo. Exactamente. No cualquiera lo puede hacer. ¿Me van siguiendo? Es preferible que se dediquen a la contabilidad ustedes o a la administración y no andar domando caballos. Bueno, sigamos. ¿Se entiende la doma criolla a dónde voy? Entonces, esa doma criolla tiene toda una forma de ver el problema de cómo domesticar un caballo y tiene toda una ceguera respecto de otro problema, de si el caballo aprende o no, etcétera, etcétera. ¿Me siguen a dónde vamos? Bueno, pero a su vez hay otro estilo de doma, que es lo que se llama la doma progresiva de un caballo. La doma progresiva se cree que la inventan los aborígenes o los indios en América Latina, pero debe haber de otros lados también, que cuando encontraron los caballos salvajes, o sea, muchos europeos venían por poco tiempo a América Latina, les iba mal y largaban los caballos y se iban. Pero esos caballos se reproducían. Lo mismo pasó con las vacas. Acá en la zona de La Pampa, ustedes saben que primero vino una fundación, ¿quién era? Garay, sí, Garay, ¿no? No, ¿cuál es el que fracasa? La primera fundación, me estoy olvidando de Buenos Aires. Una es Garay y otra es Pedro de Mendoza, ¿no? Bueno, ahí está, la de Garay. Garay cuando viene fracasa y se va, dice, mira, acá los indios me cagaron a flechazo, la verdad que esto no me gusta. Largaron los caballos, largaron las vacas y se empezaron a reproducir en La Pampa. Los indios empezaron a ver el caballo y dice, bueno, vamos a domesticar este bicho, ¿cómo hacemos? Empezaron a acercarse poco a poco, se hacían amigos, ¿me van siguiendo? O sea, o buscaban de chiquitito acercarse a los caballos, hasta que un día se subieron a esos caballos y empezaron a andar. ¿Me van siguiendo? Entonces, poco a poco va surgiendo el estilo de doma progresiva. ¿En qué consiste el estilo de doma progresiva? El estilo de doma progresiva dice que al caballo, si vos lo tratás bien, lo tratás como una mascota, te vas acostumbrando a su presencia, etcétera, etcétera, el caballo se familiariza con vos y se domestica. Hay un gaucho choteco que daban por Discovery Channel, que el tipo se dedicaba a la doma criolla. Entonces, ¿qué hacía el gaucho choteco? No era el típico gaucho panzón y con el cinturón lleno de moneda vieja, sino era todo atlético, así el flaco, digamos, musculoso, flaco, ¿no? O choteco. Bueno, ¿qué hacía? Se acercaba al caballo de potrillo, le daba de comer, lo acariciaba, le jugaba, o sea, y el caballo poco a poco iba adoptando el comportamiento como si fuera una mascota. ¿Me van siguiendo? O sea, el tipo lo familiarizó, le ponía una cabezada, le hacía dar 2 o 3 vueltas a él con la soga,
lo llamaba, el caballo venía, pónganle que el caballo se llamara Quique. Vení, Quique, y Quique venía porque le daba comida, le jugaba, le agarraba las patas al caballo, o sea, lo iba familiarizando. Y un día el gaucho choteco, ese lo vi por televisión, un día el gaucho choteco le pone una matra. Matra es lo que va entre la montura y la piel del caballo. O sea, la montura no va directamente apoyada en el caballo. Hay una especie de colchón de tela que se llama matra, ¿no? Que es donde transpira el bicho, ¿no? Bueno, entonces el gaucho choteco le pone la cabezada donde van, viste, las riendas, todo eso, pone la matra, pone la montura, se sube al caballo. El caballo estaba medio inquieto, pero lo aguantó y salió andando. No le pegó ningún rebencazo, no le pegó ningún fustazo. ¿Me siguen? Y es más, el caballo respondía al hombre, vení, Quique, y Quique venía y le ponían la montura. Bueno, un caballo tiene una inteligencia promedio superior a la de un perro. No le digo que pueda sumar un caballo como un contador, pero sí, digamos, puede. El caballo puede. Bueno, aprende. Entonces, ¿qué pasaba? Si vos le preguntás al gaucho choteco, ¿hay que pegarle al caballo, señor choteco? Jamás. El caballo es un animal, tiene afectividad, tiene emociones, tiene miedo. Si al caballo le enseñás desde el terror, siempre te va a tener miedo. Si al caballo le enseñás desde cierto bienestar con vos, cierto gusto en estar con vos, el caballo es como un perro, viene y hasta te obedece. Si ustedes vieron, cuando tienen que ponerle la montura a un caballo de estos pobrecitos, siempre el tipo te esquiva, ¿o no? ¿Vieron cuando le ponen la montura a un caballo, generalmente te esquiva? Es porque ese caballo fue domesticado con doma criolla. En cambio, Quique, el caballo del que estamos hablando, lo llamaba si venía. Fue domesticada con doma progresiva. Ahora, ¿se entiende dónde vamos? Entonces vos le preguntás al gaucho choteco, ¿cómo es la teoría de la doma progresiva? Muy sencillo, jamás le pegues. Hacete amigo, hablale, dale azúcar, una zanahoria, acaricialo, hacelo que tenga contacto con otros animales domésticos, etcétera, etcétera, y va a ser como el bicho se familiariza, entonces no ven en el ser humano a alguien que le pegue o que le haga daño, ¿me siguen? Etcétera, etcétera. Bárbaro. ¿Se entiende? Ahora, cada teoría tiene su punto a favor, cada teoría tiene su punto en contra. Si vos le preguntás a la gente de campo, a usted, ¿cuánto tiempo puede esperar que le domestiquen un caballo? Le dice, mira, yo el caballo lo quiero para trabajar en el campo. A mí me lo tienen que domesticar rápido y en 2 meses. No puedo estar esperando a un psicólogo que le hable 3 meses a un caballo para que sea bueno. Dame un caballo para laburar, dejate joder, te dicen. ¿Se entiende dónde vamos? Mientras que vos, con la doma progresiva, le decís, ¿cuánto tarda, señor choteco, en domesticar un caballo? Y 3 años y medio a 4. Empezamos de chiquito hasta que el tipo es potrillo, mucho más grande, y ahí le podemos poner la montura, pero tardamos 3 años y medio. ¿Me siguen dónde vamos? Pero yo te doy un caballo domesticado, estable, etcétera, etcétera. Los caballos que fueron domesticados con la doma criolla, si vos cada tanto no le pones la montura, si vos cada tanto no andás arriba del caballo, se va salvajando de nuevo, el tipo se olvida, le queda nada más que el miedo, ¿no? En cambio el gaucho, el que te domestique el gaucho choteco, una vez que aprendió, no se le olvida más cómo fue domesticado. ¿Me siguen? Cada estilo de aprendizaje, o cada estilo de doma, tiene sus pros, tiene sus contras. La doma criolla es barata desde el punto de vista económico y es la más rápida. La doma progresiva es cara y tarda mucho tiempo. ¿Se entendió dónde vamos? Por eso te dicen, yo no necesito un psicólogo de caballo, yo necesito un gaucho que me domestique esto y a la mierda. Y listo. Bueno, eso es para que vean los dos estilos de doma. Entonces, retomando esto, vieron que yo les dije en mi premisa, condiciona mi teoría, condiciona mi forma de ver la realidad. Perfecto, ahí tienen los dos ejemplos. El gaucho típico tiene el estilo de la doma criolla en la cabeza y su teoría va a decir, ¿cómo se domestica un caballo? A rebencazos. Y el otro, choteco, ¿cómo es la doma progresiva, choteco? Nunca le pegues, hacete amigo, tratalo como una mascota, hablale al caballo. ¿Me siguen? Bueno, entonces ahí tenemos cómo la teoría influencia mi forma de ver la realidad. Por lo tanto, influencia la forma también de cómo reformarla. Vamos a hablar ahora de otra teoría. Les voy a dar 2 o 3 ejemplos para que se entienda bien esto. La teoría de los humedales. ¿Vieron? Los humedales va con H. Bueno, ¿qué son los humedales?
Los humedales son zonas bajas que hay en los ríos, donde hay juncos, son zonas pantanosas y suelen tener una superficie considerable. Los pantanos, por ejemplo, tienen mucho de humedales. ¿Me van siguiendo? Nordelta tenía mucho de humedales. Bueno, ¿qué pasaba? Había una teoría que decía, una teoría hidráulica, como ustedes quieran, había una teoría que decía, los humedales es un lugar donde se acumulan bichos, rana, cocodrilos. Los humedales hay que secarlos, y tenés que construir sobre los humedales, porque los ríos tienen humedales al pedo. No sé para qué le pusieron humedales a los ríos, decía alguien, ¿no? Entonces el humedal no sirve de nada, hay que secarlo, y a la mierda el humedal. Hay que llenarlo de tierra bien alta y listo. Bueno, con el correr del tiempo, por ejemplo, Luján no se inundaba cuando no estaban los humedales de Nordelta secados. ¿Me van siguiendo? O sea, Luján no se inundaba. A medida que se empezaron a secar los humedales, a medida que empezaron a construir barrios cerrados, y dejaron afuera los carpinchos, pobrecito, ¿vieron el quilombo que hay con los carpinchos ahora? Bueno, el carpincho vive en humedales también. El carpincho es una víctima del progreso capitalista ahora. Bueno, entonces, al secar esos humedales, cuando venía el río que se inundaba o cuando venía un exceso de agua, ese exceso de agua iba directamente al río. ¿Me siguen? Eso provocaba que los ríos aumentaran súbitamente y lugares que antes no se inundaban porque estaba el humedal, empezaron a inundarse. Entonces empezaron a revisar las teorías de los humedales. Empezaron gente sensata, empezó a decir, entonces quiere decir que los humedales son útiles. Entonces quiere decir que los humedales son como una válvula de regulación. Entonces los humedales son buenos. Dice, bueno, ahí cambió la teoría del humedal. ¿Me van siguiendo? Entonces ya el humedal no se lo ve, en esta teoría, si ustedes quieren, al humedal no se lo ve como unos pajonales que cada tanto se inundan y se llenan de carpinchos, sino lo ven como un mecanismo de regulación del exceso de agua y de la falta de agua. ¿Por qué? Porque el humedal también recibía agua, ¿no? Y se llenaba de agua. Entonces, cuando el río bajaba, no se notaba tanto la bajante porque el humedal te tiraba agua. ¿Me siguen a dónde vamos? Además de todo, de que ahí crecían bichos y todo lo que ustedes vieran. Entonces, para que vean, mi teoría condiciona mi forma de ver y de responder a la realidad. Entonces, hoy en día ya la teoría del humedal funciona como esponja, el humedal. Exactamente, funciona como una esponja. Pero secaron muchos humedales, entonces hay muchos ríos, como el río Luján, que hoy tiene un comportamiento que apenas llueve se te inunda. Pero antes no pasaba esto. Oye, muy raro que pasara, porque había humedales que controlaban ese efecto de exceso o de falta de agua. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Entonces, para que vean cómo mi teoría condiciona mi forma de ver la realidad. Condiciona mi forma de ver y de responder a la realidad. Entonces, para que vean, hay ciertos fenómenos que hay que estudiarlos y hay que ver cuáles son las teorías que explican eso. Vamos a ir a otro ejemplo para que vean lo importante de las teorías. Y que luego no es fácil cambiar las teorías. Una vez que un grupo social tomó una teoría como explicativa, tenés que sacársela esa teoría. No es tan fácil. ¿Me siguen? Vamos, por ejemplo, con otra teoría. En una época, los traumatólogos dictaminaban que todos los chicos tenían pie plano. O sea, si a vos en los años 50 te llaman traumatólogo, seguro el tipo te iba a decir, este chico, esta chica tiene pie plano. Vamos a poner unas lindas plantillas, va a caminar como un pato durante 2 años, pero después le queda el arco del pie espectacular, doña Clara. Vamos a ponerle, bueno, empezaron a estudiar la estadística, veían que el 90-95% de los chiquitos tenía pie plano. Pero la traumatología pediátrica o infantil se dedicaba a meterte plantillas. ¿Me siguen? Con el correr del tiempo empiezan a decir, muchachos, si el 94-95% de los chiquitos tiene pie plano, quiere decir que el pie plano es la normalidad y que se le va a ir formando el arco cuando lleguen adultos. ¿Me siguen? Pero ahí viene el tema de las teorías. Dice, pero a mí en la facultad me enseñaron esto. No estudié, yo no estudié 7 años de medicina para que ahora me cambien las teorías. ¿Se entiende dónde vamos? Entonces, cambiarle esa teoría a un grupo, sobre todo un grupo
científico o de inspiración científica cuesta. ¿Me van siguiendo? Son años de tener que demostrarle hasta que un grupo toma la iniciativa y dice, che, mirá que el 95% de los pibes tiene pie plano, dejate de joder, no recetes más las plantillas esas, no hace falta. Algunos te van a decir, entendí, la ciencia me lo enseñó. Y otros te dicen, ¿y cómo cambio el auto si no receto unas buenas? Déjense de joder, tengo que cambiar el auto. ¿Cómo cambio el Gordini? ¿Me van siguiendo el Gordini 1959? Dice, ¿cómo lo cambio? Hay que recetar plantilla de acá, dejate de joder. Bueno, pero para que vean, en los cambios de teoría aparecen gente que entiende de ciencia, aparece gente que entiende de dinero y aparece gente que no entiende de nada. ¿Me siguen? Ahí vamos. Sea como sea, mi teoría condiciona mi forma de ver la realidad. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, cuando digo, bueno, ¿y cómo cambio esto? Y tenés que cambiar la teoría con la cual se percibe a ese problema. Listo. Ahora, entonces ya eso se entendió, mi teoría condiciona mi forma de ver la realidad. Ahora, ¿cómo aprende la gente esas teorías? Bueno, la gente aprende las teorías de cualquier forma que ustedes se te imaginen. Hay gente que dice, me lo enseñó Majul, el otro día estaba viendo tele y Majul me dijo tal cosa. Y yo digo, agarrate, mirá que es medio pelotudo Majul. Y no, te dice, no, pero me lo dijo Majul muy serio, y peinado a la gomina estaba, me dijo tal cosa. ¿Me va siguiendo? Entonces, la gente aprende las teorías, lo leí en un libro, me lo contó mi hermana, escuché una voz que me hablaba a la noche y adopté esa teoría. Elvis Presley me habla, me lo contó Milei, me lo vi enojado a Milei y le creí. ¿Me van siguiendo? No, esto me lo dijo Rukauf y para mí Rukauf es palabra santa. ¿Me van siguiendo? Entonces voy a decir, mirá qué bien. No, Duhalde, me lo contó Duhalde. O el hijo Alfonsín, estaba con un whisky en la mano y me dijo tal cosa. Bueno, o me lo dijo mi pastor, ¿me siguen? O sea, la gente arma sus teorías entre lo que lee, lo que le enseñan, lo que ve por tele, lo que le cuenta un amigo, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes vieron que ahora hay terraplanistas, o sea, ¿escucharon que hay terraplanistas? Bueno, hay un grupo de gente que cree que la Tierra es plana. El otro día me reí porque mi señora me decía, hay terraplanistas que creen que Chile no existe, que es un invento, como por ahí termina la Tierra, Chile no existe. Mirá que hay fotos de Chile, vos decís, ¿me seguís? Y como que los terraplanistas creen que la Antártida es un gran muro de hielo, que es donde termina el mundo. A propósito, tenés el muro de hielo y después te caes, o hay tortugas que llevan a la Tierra. ¿Vieron que el mito era que había 4 tortugas que se movían llevando a la Tierra, o en terraplanistas? Y vos sos terraplanista y le mostrás, mirá que hay fotos de la Tierra, que es redonda. Los astronautas cuando salen dicen que la Tierra es redonda. Hay fotos, mirá, hay fotos, la Luna es redonda, hijo de puta, le decís, mirá, la Tierra también es redonda. No, es todo mentira, es una invención, la Tierra es plana, la Tierra es plana. ¿Me van siguiendo? Bueno, algunos llaman a eso la posverdad. Hay gente que ni mostrándole fotos cree que la Tierra es redonda. ¿Me seguís? O sea, que ni siquiera resiste la evidencia, no puede ni analizar la evidencia. Sí, pero mira esta foto, es redonda, desconfío, una foto de la NASA, listo. Tengo una foto que sacaron los rusos, mira, es redonda, desconfío también de los rusos. Y mira, los chinos que ahora están viajando, mandan cohetes, también, no le creo ni a los chinos, ni a los rusos, ni a los hindúes, no le creo a nadie. Entonces voy a decir, la pucha. Y la Tierra es plana. Bueno, para que vean, mi teoría responde, o sea, mi teoría condiciona la forma de ver y de responder a la realidad. ¿Me siguen? O sea, la gente racional generalmente pide alguna evidencia. Che, yo pienso que la Tierra es plana. A ver, me decís si eso no es. ¿Me entiendes? Pero hay gente que dice, a mí no me hace falta ser racional. Yo tengo fe, creo mucho, y si Dios me dice que la Tierra es plana y no rompan más. Esa verdad sagrada. ¿Me siguen? O a mí, listo. Entonces mi teoría condiciona mi forma de ver y responder a la realidad. Lo están viendo ahora en Afganistán. O sea, en Afganistán están viendo un caso dramático. Ustedes saben que hay unos muchachos que se llaman los talibanes,
que tienen fusiles esos de cargador Corvo, de 60, 70 balas, los Kalashnikov, ¿no? Y que ellos creen que la mujer no tiene derecho a estudiar, que la mujer no tiene derecho a ir a la escuela, que la mujer tiene que ponerse burka o chador, y que la mujer tiene que quedarse en la casa y no tiene que trabajar. Y vos le decís, pero eso no está bien. Y ellos te dicen, tengo un fusil. ¿Me seguís cómo es el tema? Tengo un fusil con 70 tiros y cada tanto se me da por tirarle. ¿Me siguen a dónde vamos? Entonces, vos decís, la pucha. Bueno, va a costar mucho enseñarle a esos muchachos que las mujeres tenían algún derecho, que las mujeres podían estudiar, que las mujeres, etcétera, etcétera. ¿Me siguen a dónde vamos? Entonces, para que vean, mi teoría condiciona mi forma de ver y de responder a la realidad. ¿Estamos hasta ahí? Por supuesto, alguien puede decir, hay teorías más avanzadas y teorías menos avanzadas. Es cierto. Hay gente que puede decir, hay teorías probadas y teorías delirantes, como los terraplanistas. Es cierto. Pero lo que no deja de ser cierto es que mi teoría condiciona mi forma de ver la realidad. Ahora, ¿hasta ahí se va entendiendo lo que quiero decirle? O sea, entonces, quiere decir que hay cierta circulación de teorías. Hay teorías que suben, teorías que bajan, teorías que se quedan, teorías que se van, etcétera, etcétera. Sí, es cierto. Hay teorías que cobran cierto auge, y hay teorías que dejan de tenerlo, por diversos motivos. Por ejemplo, el tema de las vacunas, ¿no? Ustedes saben que hay un porcentaje de la gente que no quiere vacunarse, que dice que en toda vacuna le pueden meter un chip y que bla, 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 o que le pueden meter un virus raro para que algún día tenga tos y diarrea al mismo tiempo, entonces termine muerto y cagándose y todo. Me digo así, no, loco, pará. Pero no importa. Digamos, cuando vos lo confrontás con la realidad, le decís, escúchame, mirá que hay gente que al no vacunarse se está muriendo hoy en día. ¿Seguro me vas a discutir que las vacunas son malas? ¿Se entiende dónde vamos? O sea, tal vez una pandemia tenga un efecto de bajar bastante ese margen de gente que desconfía de las vacunas. ¿Me siguen? Ahora, no obstante, va a haber un montón de gente que dice, no me importa, es todo falso, las vacunas son malas y desarrollás enfermedades que no tenías antes. No me quiero vacunar. Hay un montón de gente que no quiere vacunarse porque desconfía de la ciencia, desconfía del gobierno, desconfía. ¿Me van siguiendo? Pero probablemente, como la evidencia empírica es tan fuerte afuera, che, este no se vacunó y se murió, dejate de joder. O sea, hay mucha más gente que te dice, che, parece que vacunarse es lo que hace la gente racional. No obstante, hay gente que se va a negar, ¿eh? ¿Me siguen? Bueno, lo mismo pasa incluso con las religiones. Hay religiones que tienen auge en cierto momento y hay religiones que decaen. Por ejemplo, el monoteísmo es una forma de ver la religión que dice hay un solo Dios. Los paisanos son monoteístas, el Islam es monoteísta, el cristianismo es monoteísta. Pero si ustedes leen la historia de la humanidad, los griegos, los romanos, no los de ahora, los del año 200 a.C., esos, ¿y vos en qué creías? Yo creía en múltiples dioses. Mira, lo tengo a Poseidón, la tengo a Minerva, lo tengo a Mercurio, tengo esto, mirá cuántos dioses tengo. Dejate de joder, es bárbaro esto, te decían, ¿no? Y a los dioses lo hago como yo quiero, a este le pongo mucha barba, a este no. ¿Me seguís? Entonces vos decís, caramba. Entonces quiere decir que había gente que creía en la teoría de que hay múltiples dioses. ¿Me siguen? Sí, hubo un montón. O sea, los romanos fueron politeístas un montón de tiempo, hasta que aparece el cristianismo y le dijo, no, existe un solo Dios, dejate de hinchar. Y eso fue de la mano, digamos, y a los romanos se les daba por matar a los cristianos, hasta que en un momento dijeron, no, vamos a hacer algo con el cristianismo, porque ya son muchos los cristianos, nos tenemos que matar todos, ya decían. Pero yo les quiero decir con esto, para que vean cómo también en la teoría religiosa hay un cambio. ¿Me siguen? Y mi teoría condiciona mi forma de ver y responder la realidad. Por ejemplo, a los paganos se decían, che, loco, vamos, veo a Poseidón, lo veo medio inquieto, esto que el otro, vamos a matar unas gallinas.
O sea, hacían sacrificios a los dioses. ¿Me van siguiendo? El cristianismo decía, no tenés que sacrificar a nadie, dejate de joder. Entonces, para que vean, en la teoría cristiana había una forma distinta de ver el fenómeno religioso, etcétera, etcétera. En la teoría politeísta había otra forma de ver los dioses. ¿Me siguen? Por eso los romanos, cuando hacían guerras, le afanaban los dioses a los griegos. O sea, cuando Roma llega y conquista Grecia, dice, vamos a llevarnos los dioses de esto por las dudas. Mira, este dicen de Afrodita, esta no la tenemos, tráela para allá. Entonces Roma le afanaba las estatuas de los dioses a los griegos y se las llevaba. Entonces los romanos decían, mira, nosotros teníamos 11 dioses antes, le afanamos 17 a los griegos, ponelo acá, somos politeístas, vengan todos. ¿Me siguen? Entonces, de alguna forma, para que vean cómo la teoría religiosa implica también una serie de comportamientos debajo. El cristianismo también. Y también, ¿cómo veían los romanos a los cristianos? Los romanos veían a los cristianos como una cosa espantosa. ¿Por qué? Imagínate que vos vivías en Roma en la época politeísta. Ibas al anfiteatro, ibas al Coliseo, era un lugar lindo, lleno de espectáculos, te empilchabas con lindas mantas de seda, tenías un montón de locales de comida, o sea, Roma no era un museo como es ahora, ¿no? O el Coliseo romano, toda la zona estaba llena de gente, comercio, etcétera, etcétera. Bueno, y de pronto le dicen, che, apareció una teoría, hay un grupo ahí en Palestina. Palestina era un lugar espantoso para los romanos, ¿me van siguiendo? Si vos eras soldado del Imperio Romano y te decían, tenés que ir a Palestina, uy, no joda, otra vez el lugar de merda, ¿me seguís? Es espantoso, está lleno de palestinos, no tienen el Coliseo como acá, el mar es espantoso, y dejate de joder, está lleno de árabes, ¿dónde me querés mandar? ¿Sos soldado del Imperio Romano? ¿Me siguen cómo es el tema? Bueno, en ese lugar más pobre y olvidado del Imperio Romano surge el cristianismo. Entonces los romanos veían el cristianismo como un fenómeno de un lugar, ¿me seguís? Decían, no, eso no entienden nada, son todo pobres, vagos, es espantoso Palestina. Y encima creen que hay un solo Dios, déjate de hinchar. Entonces, para que vean cómo mi teoría condiciona mi forma de ver la realidad y condiciona la respuesta que le doy a la realidad. ¿Me siguen? De alguna forma, para que vean. Es más, los primeros cristianos eran todos iletrados, no sabían leer un pepino, eran todos analfabetos. ¿Me van siguiendo? Entonces los romanos decían, pero son todos analfabetos y creen en un solo Dios, ¿qué podés esperar de eso? La mayoría de los sectores medios y altos romanos sabía leer, escribir, etcétera, etcétera. Entonces, para que vean, la mayoría de los sectores cristianos emergentes eran lamentables, pobrecitos. ¿Me van siguiendo? Y encima, cuando lo empiezan a perseguir, peor. Se entran a refugiar en catacumba, andaban todos sucios, con olor a chivo, no sabían leer. ¿Se entiende? Entonces te quiero decir, para que vean, el primer cristianismo era bien de la base, bien duro. Y sin embargo, esos flacos se la aguantaron, le hicieron frente a los romanos y terminaron por colonizar todo lo que era la parte de Occidente, de alguna forma. O sea, el cristianismo como fenómeno es también muy interesante. Ahí hay un tema que quiero decirles también, que las teorías se construyen. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna teoría nace 100% como la estás viendo ahora. Las teorías se van construyendo también históricamente. O sea, vamos a agarrar de nuevo el ejemplo de los primeros cristianos. Los primeros cristianos generalmente eran de origen trabajador muy humilde en Palestina, eran pescadores, eran carpinteros, eran pequeños agricultores, me van siguiendo, la mayoría eran analfabetos, no sabían leer un pepino. Bueno, o sea, les quiero decir que era un mundo duro el de ellos, no imaginen algo de riqueza, era un mundo muy, muy duro. Bueno, los primeros sacerdotes no estaba regulado en el cristianismo quiénes eran, entonces los elegían entre ellos, decían, che, tiene que haber un sacerdote acá, somos el grupo cristiano acá de Palestina, de la zona de Tel Aviv, te dicen, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a votar, dice, ¿quién sabe leer? Acá, Galia, esta chica se llama Galia, sabe leer, listo, sos sacerdote, Galia. O sea, el primer cristianismo tenía sacerdotas también, no había ningún problema, el tema es que supieras leer. ¿Por qué? ¿Quién te leía las escrituras si no? ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿y cómo era la misa? ¿Es como ahora que estaba toda armada la misa? No. Los tipos se juntaban después de laburar, venían todos medio zaparrastrosos, y decían, ¿qué quieren escuchar hoy?
léeme ese papiro que tenés ahí, y votaban entre ellos, hoy leemos tal cosa. O sea, la misa no es algo estructurado como ven hoy en día, la misa era algo completamente desestructurado, votaban esto que el otro. Y también los libros religiosos estaban inestructurados. Si alguno de ustedes toma una Biblia hoy, va a ver que en algún lado dice nihil obstat. Nihil obstat quiere decir ninguna objeción. Nihil es ninguna, obstat es objeción. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que los libros que pasaron a la Biblia no son todos los que tenían los primeros cristianos. ¿Me van siguiendo? Hubo una tarea de depuración. En algún momento se junta una cierta élite sacerdotal y dice, che, tenemos que depurar la Biblia. ¿Y qué hacemos? Mirá, dicen que estos 15 libros son los que tenían, pero este no me gusta. Y sacalo, vamos a sacar este libro que no nos gusta. Entonces armaba una especie de concilio, decía, tal libro no va más, está fuera de la Biblia, quedan estos 14. ¿Me van siguiendo? Poco a poco, el cristianismo va construyendo su libro sagrado, poco a poco el cristianismo va diciendo quién puede surgir sacerdote, se va burocratizando. ¿Me van siguiendo? Se va burocratizando, va apareciendo un dogma, esto que el otro. ¿Y cómo vestimos al cura? Que venga como pueda, somos todos pobres. No, hay que darle una pilcha, darle una túnica al cura, mirá, que parezca tal cosa, tal otra. Y después, y los curas no se tienen que casar. ¿Por qué si se casaban antes? Y no, mira el quilombo que se arma, que no se casen. Me seguí, o sea, poco a poco se va institucionalizando una teoría, poco a poco se va cristalizando, poco a poco van apareciendo dogmas en esa teoría, poco a poco aparecen élites o sacerdotes que la gobiernan, poco a poco aparece un orden en esa teoría. ¿Me siguen? Y después los que quieren romper ese orden dicen, este es un hereje. No cree lo que dice acá, que mi Biblia tiene 14 libros, él dice que había 17. Es un hereje, declarémoslo hereje. Bueno, ahí para que vean cómo las teorías se van cristalizando, se van institucionalizando. ¿Me siguen? El que adopta la explicación cristiana está adoptando un montón de construcciones históricas, con distintas versiones. Sos católico, sos protestante, sos ortodoxo. ¿Me siguen? Tenés distintos sabores dentro del cristianismo, pero son distintas teorías que te explican las cosas. Lo mismo el Islam. El Islam tiene como dos grandes corrientes. Algunos son sunitas, otros son chiitas. Entonces, para que vean cómo mi teoría condiciona mi forma de ver la realidad, mi teoría se fue construyendo históricamente. Esto es lo que quiero decirte. Y esa teoría, al construirse, va adoptando pequeñas modificaciones, se olvida de tal cosa, etcétera, etcétera. ¿No? Le voy a contar otra. Yo les cuento esto del cristianismo porque es algo que lo que se me ocurre ahora. Podríamos buscar otro ejemplo si quieren. Pero, por ejemplo, en el cristianismo los tipos decían, cuando estaban combatiendo el politeísmo, a los paganos, como ellos decían, le discutían cosas. O sea, por ejemplo, el carnaval no es una fiesta cristiana. El carnaval era una fiesta pagana, por el cual era la fiesta de la carne, armaban grandes orgías, había grandes líos en la calle. Bueno, esa fiesta, el cristianismo, si acá hacemos con el carnaval, es de los paganos, a la gente le gusta, pero no se olvidan del carnaval. Y bajarle un poco el voltaje, le fueron bajando el voltaje al carnaval, pero la figura del carnaval no desapareció. Entonces, para que vean cómo hay un montón de cosas que el cristianismo las quiso borrar y le quedó el tema digamos, justamente ese del carnaval. Otra figura que le quedó del mundo pagano al cristianismo es San Jorge y el dragón. Por ejemplo, el cristianismo nunca creía en animales mitológicos. O sea, jamás el cristianismo le vas a escuchar hablar de dragones o tortugas voladoras, como sí hay en otras religiones. ¿Me van siguiendo? Sin embargo, la historia de San Jorge y el dragón, que parece que era un santo que combatió un dragón, se arraigó mucho en la gente y no se pudieron sacar la historia de San Jorge de encima. Si vos le preguntás, che, qué raro el cristianismo hablando de dragón, en esto San Jorge y el dragón, ¿de dónde viene eso? Se nos escapó, te van a decir. ¿Me van siguiendo? Entonces, para que vean cómo toda teoría puede tener algún punto contradictorio, toda teoría puede tener algún punto que no se ve. Vamos ahora a la teoría liberal, si quieren de ver las formas. Por ejemplo, Estados Unidos fue armado por una corriente liberal de pensamiento.
Los padres fundadores de Estados Unidos eran gente que tenía un pensamiento ciertamente liberal. Es decir, creían que el ser humano es libre, etcétera, etcétera. Ahora vos te pones a estudiar, por ejemplo, George Washington. Washington, antes de ser una ciudad, parece que era un hombre. Jorge Washington, de ahí, justamente. Era un dirigente esclavista. O sea, el tipo era un potentado, un rico norteamericano. Ese es uno de los padres fundadores de ellos, ¿no? Y si vos a Washington le preguntaba, Washington, usted en sus campos de algodón, ¿cómo recoge el algodón? ¿Va usted con su familia? No, te decía, pibe, yo tengo esclavos, tengo como 20.000 esclavos que le hago sacar el algodón, lo pongo en mota y lo mando a que lo industrialicen. ¿Y qué pasa? ¿Pero usted no me dice que el ser humano es libre? Sí, pero estos son esclavos. ¿Me van siguiendo? No, Washington, también parecen ser humanos estos afroamericanos. Bueno, no jodás porque si me quedo sin los afroamericanos me quedo sin plata. Bueno, para que vean, muchos de los founding fathers o los padres fundadores de Estados Unidos eran de origen esclavista. Sin embargo, te hablaban de la libertad individual. ¿Me van siguiendo? Con el correr del tiempo, esa teoría liberal, si vos querés, fue cobrando más coherencia. En algún momento empezaron a decir norteamericanos que eso fue 60 años más tarde que Washington, ¿no? En la guerra civil dice, no, tienen que ser libres los esclavos. Si somos una república moderna, no podemos tener esclavos, empiezan a decir. Los esclavos son iguales a los hombres blancos, tienen que tener los mismos deberes y derechos. ¡Déjate de joder! Argentina decretó la libertad de los esclavos antes que Estados Unidos, en la Asamblea del año 13. No somos tan país de mierda. ¿Me van siguiendo? Entonces, fíjate vos acá, dijeron, che, tenemos esclavos, y al final dijeron, no, pero tienen que ser libres. No podemos estar así. En Estados Unidos hasta 1870 y pico tuvieron esclavitud. Argentina en 1813 acabó con la esclavitud. Eso es algo muy interesante. Hay que poner todo sobre la mesa. Bueno, entonces para que vean cómo se van construyendo las teorías, cómo esas teorías tienen contradicciones, cómo esas teorías en algún momento cambian, y cómo esas teorías tienen algún efecto sobre la realidad en algún momento. Punto. ¿Se va entendiendo hasta ahí donde quiero llevarlos? O sea, yo te quiero mostrar que las teorías se construyen, las teorías compiten, las teorías suben, bajan, de pronto te reflotan el terraplanismo. O sea, es decir, las teorías también tienen una circulación. Hay una cierta circulación. Hoy en día es raro que alguien te diga, yo soy politeísta, tengo en casa todos los dioses romanos, te dicen. ¿Me siguen? Pero tenés gente que es atea, gente que es creyente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, se va viendo hasta ahí como hay una cierta circulación de ideas, cómo la gente construye las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y que a veces hay cosas que vos querés sacar en una teoría y no podés porque hay un grupo que la encuentra relevante, etcétera, etcétera. Entonces ahí, con eso le fui mostrando la circulación de las ideas, cómo esas ideas a veces crecen. Por ejemplo, les voy a hablar ahora de la teoría democrática. La teoría democrática como idea es una idea que nace en Grecia en el año 400 a.C. O sea, en el 400 a.C. ya los griegos estaban viendo cómo armamos un gobierno del pueblo. Bueno, que voten todos los hombres, decían. ¿Y las mujeres? No, deja de joder, que no voten las mujeres. Listo. Ahora, hombres tenés, hombres ricos y hombres esclavos. No, que voten solo los hombres libres. Listo. ¿Se entiende? O sea, la teoría democrática empieza en el año 400 a.C. Eran ciudadanos ciertas personas y no todo el mundo. O sea, las mujeres no eran consideradas ciudadanas, los esclavos no eran considerados ciudadanos, los extranjeros no eran considerados ciudadanos de nada, no tenían derecho a nada. ¿Me siguen? Entonces, poco a poco Grecia inventa esa teoría y la empieza a hacer funcionar. Esa teoría democrática va creciendo con el tiempo, ¿no? Va creciendo, tiene su punto culminante en las revoluciones liberales de Europa en 1830. O sea, en 1830 es cuando empiezas, o vos querés la Revolución Francesa, es la explosión de la teoría democrática, ¿no? Pero esa teoría democrática no incorpora el voto de la mujer hasta el año 1880 en algún país desarrollado, hasta el año 1940 en los países como Argentina, y hasta mucho más tarde en otros países latinoamericanos. O sea, el voto femenino no tuvo impacto hasta 1880 en el mejor de los casos, hasta 1950 en el caso argentino. ¿Me van siguiendo? Pero para que vean cómo la teoría democrática fue cambiando,
fue incorporando sectores. En el caso de Bolivia, la teoría democrática boliviana permitía votar a los ciudadanos bolivianos, pero los aborígenes no. Le decían, no, este es aborigen, ¿cómo va a votar? Pero mira que es un pueblo fundador este muchacho, ¿cómo no va a votar? Dejate de joder, son aborígenes, ¿qué querés que voten? Entonces, en un momento, que eso fue lo que se vio en Bolivia cuando llega al poder Evo Morales le da pleno derecho de voto a todos esos grupos que habían estado excluidos. ¿Me van siguiendo? Y después la teoría democrática incorpora otros sectores, empieza a ver, che, ¿y los homosexuales? ¿Por qué no les permitimos que se casen? Son homosexuales, no tienen derecho a casarse. Entonces hubo todo un debate del matrimonio igualitario, o sea, para que vean cómo la teoría democrática va incorporando poco a poco nuevos sectores. Los que antes no tenían que votar, votaron, los que antes no se podía casar, se casaron, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiere decir que la teoría democrática, ahora, si vos le sacás la foto, decís, pero la teoría democrática tardó 2000 años en incorporar el voto de la mujer. Sí, a la pelota, es decir, tardaron un poco. Bueno, me van siguiendo para que vean entonces cómo las teorías se van construyendo, cómo las teorías se van transformando, cómo las teorías van llegando a lados distintos. Hoy en día el feminismo es un movimiento fuertísimo que reclama nuevos roles para la mujer, una participación más activa en el poder, una participación más activa en el trabajo, y para que vean el feminismo está cambiando, quieren cambiar hasta el lenguaje, ¿no? Como que eso lo vamos a ver en otra clase, por qué se la agarran con el lenguaje, ¿no? Es más, mira, se lo cuento ahora por qué cierto feminismo se la agarra con el lenguaje, que esto es muy sencillo y se los explico ahora. A partir de los 60, de los años 60, empieza a haber un movimiento que empieza a poner el acento sobre los juegos del lenguaje. Esta gente dice, el lenguaje a veces quiere decir una cosa, pero a veces quiere decir otra. Estudiemos cómo la gente juega con el lenguaje, ¿no? Bueno, había un movimiento que se llamaba constructivismo. El constructivismo decía algo parecido a lo que te estamos diciendo hasta ahora, la realidad es una construcción social, te decía el constructivismo, ¿no? La realidad es una construcción social. El mundo en el que uno vive es una construcción social. Es decir, entre todos nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, los autos circulan por este carril a tal velocidad, a tal otra. Es decir, hay una construcción social de las cosas, lo vamos construyendo entre todos. Listo. Los especialistas en lenguaje en la década del 60 empiezan a decir, si la realidad la construimos entre todos, quiere decir que el lenguaje también lo construimos entre todos. Porque yo veo que los idiomas también evolucionaron. Si no, estaríamos todos hablando latín todavía. Y el español surge a raíz de que el latín se fue perdiendo y fue evolucionando, bla, bla, bla. Quiere decir que el lenguaje construye cosas. Por lo tanto, si querés hacer una revolución de algo, agárratela también con el lenguaje. Porque el lenguaje muestra cosas. El lenguaje construye cosas. ¿Me siguen? Por eso tienen la obsesión el de amigues, chiques, compañeres. O sea, hay gente que cree que si cambiás el lenguaje, haces que una sociedad sea menos machista. Por eso tienen la obsesión con el lenguaje. ¿Me siguen a dónde vamos? Porque dice, el lenguaje construye cosas. Entonces tenés que modificar el lenguaje. Y el lenguaje también oculta cosas. Por lo tanto, tenés que demostrar que oculta el lenguaje. ¿Me siguen con la lógica? Yo no digo que esté completamente de acuerdo. Te digo lo que piensan ellos. ¿Me siguen? Entonces, por eso esos grupos que están viendo ahora, que son feministas, que en algunas cosas tienen mucha razón y en otras, a mi criterio, no la tienen, de alguna forma te dicen, dale bolilla al lenguaje o atacá el lenguaje porque el lenguaje implica cosas. Entonces, de alguna forma, sí, pero mira, el español utiliza el formato los amigos, es universal, es para las amigas y los amigos. No, yo quiero que distingan porque están invisibilizando a la mujer. Tendría que haber una forma, les amigues, que esto es lo que se está discutiendo. Técnicamente el español es como el francés, En la forma masculina se supone que está el universal. Vos estás refiriéndote, como decís, los humanos, te
te estás refiriendo tanto al hombre como a la mujer. En francés es lo mismo, les humains, ¿no? Los humanos en francés te está diciendo exactamente lo mismo. Bueno, se entiende dónde vamos, pero para que vean por qué es la obsesión del lenguaje. O sea, el lenguaje dice cosas, el lenguaje construye el mundo, agárratela con el lenguaje también. Entonces, ese es otro ejemplo de cómo mi teoría condiciona mi forma de ver la realidad. Hay gente que dice, dejate de joder con el lenguaje, estás destrozando un lenguaje con eso de los amigues, los chiques. Y otros tienen la teoría, no, el lenguaje oculta cosas, el lenguaje construye identidades. Entonces, si el lenguaje construye identidades y yo quiero construir una identidad feminista, tengo que hablar de una forma distinta. Entonces, para que vean la importancia del lenguaje para ciertos sectores. ¿Está? Porque ellos van a ir siempre por ahí. Te van a decir, el lenguaje construye identidades. Por lo tanto, tengo que agarrármela con el lenguaje. Y otra gente dice, dejate de joder, ya está previsto el modo femenino en el español. Son las amigas o los amigos y ahí entran todos. No es así, etcétera, etcétera. Sea como sea, este debate en los países nórdicos se dio en los años 60. Y algunos países, sobre todo creo que Noruega, Suecia, decidieron armar un modo neutro tipo les amigues, ¿me siguen? O sea, las lenguas nórdicas tenían los y las mujeres, era como nosotros. Y en los 60 pegaron la vuelta, de no, vamos a poner les amigues como forma neutra. Y lo hicieron. ¿Cuál es el problema ahí? Son países de una cantidad de población relativamente baja y muy avanzada. ¿Me van siguiendo? El español te lo hablan en el mundo 600 millones de personas. Imagínate cambiarle la forma de decir las cosas a 600 millones de personas que hablan español, de distintos niveles de alfabetismo, distintos países. Es un poco mucho. ¿Me van siguiendo? Te va a costar. Bueno, ahí está. Entonces ahí fuimos al paseo de cómo cambian las teorías, por qué, digamos, una teoría condiciona tu forma de ver y responder a la realidad, por qué una teoría puede tener alguna contradicción. Ahora les voy a hablar de lo que es el proceso de institucionalización. ¿Qué es el proceso de institucionalización? La institucionalización es cuando una teoría deja de verse novedosa y empieza a verse como normal. Y esto siempre fue así. ¿Desde cuándo es monoteísta el cristianismo? Siempre fue así, te van a decir. ¿Me seguís? ¿Desde cuándo hay 10 mandamientos? Siempre tuvimos 10 mandamientos. Entonces, institucionalizar significa cuando una teoría o cuando una organización deja de ser vista como innovadora, como novedosa, como nueva, y te dicen, esto siempre fue así. ¿Me siguen? Eso es lo que se llama institucionalización. Y ese proceso de institucionalización te explica cómo una teoría se transforma en una institución. Hoy en día, cuando vos hablas del cristianismo o hablas del capitalismo, no estás hablando de cosas caprichosas, sino que estás hablando de algo institucionalizado. Es decir, eso implica un montón de teorías adentro, implica un montón de normas, implica un montón de creencias, implica distintas élites. Por ejemplo, el capitalismo surge en el año 1500 técnicamente, para que se den una idea, ¿no? Hablar de capitalismo es hablar de contratos, hablar de capitalismo es hablar de mercado, hablar de capitalismo es hablar de moneda, de derecho a la libertad, de derecho de comercio. Hablar de capitalismo es hablar de un montón de cosas. Bueno, el capitalismo está institucionalizado. ¿Me van siguiendo? El capitalismo hace casi 500 años que dejó de ser visto como algo novedoso o como algo anormal. Tiene un montón de reglas, tiene un montón de instituciones, tiene un montón de estabilidades, tiene un montón de teorías adentro. Bueno, bienvenido a la institucionalización. El proceso de institucionalización, entonces, es como una organización o una teoría se transforma en algo completamente estable, en algo completamente, digamos, esto siempre fue así. ¿Se entendió ahora lo que es el proceso de institucionalización? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de institucionalización también, el darse la mano. Hoy en día, hasta antes de la pandemia, todo el mundo se saludaba con besitos, besitos en el cachete, besitos, ¿se acuerdan de eso?
Bueno, eso no fue siempre así. Antes la gente se daba la mano. Encantado, contador Jiménez, te daba la mano el contador. ¿Se acuerdan de eso? Perfecto. ¿Y de dónde viene el hecho de darse la mano? ¿Lo inventamos acá? ¿Lo inventamos en Espeleta? ¿No empezamos a dar la mano en la década del 50, en el primer peronismo? No. O sea, el darse la mano es una costumbre que viene del mundo occidental, porque en la Edad Media se cagaban a cuchillazos entre ellos, se traicionaban, se cagaban a cuchillazos. Entonces, como una forma de demostrar que no tenías un cuchillo para agredir al otro, mostrabas la mano vacía al otro. Con el tiempo, en mostrarse los dos la mano vacía, empezaron a darse un apretón de manos. Y de ahí viene el darse la mano. Para que vean, el saludo se fue institucionalizando poco a poco. En la Edad Media fue del año, si ustedes quieren, la Edad Media, algunos dicen que es desde el 500 de Cristo hasta el 1400, ¿no? Del 500 al 1400 más o menos la Edad Media, según los libros. Perfecto. Ahí es cuando surge el saludo. ¿Me van siguiendo? Para que vean de saludarse es... La palabra salario, por ejemplo, también se institucionalizó. La palabra salario viene porque en la época de los romanos le pagaban a la gente con sal. La sal era muy valiosa, entonces como especie de moneda te daban la bolsita de sal. Vos trabajás por una bolsita chiquitita por día para mí, toma tu bolsa de sal. De ahí viene la palabra salario. Y después se institucionalizó. Entonces, para que vean, hay un montón de instituciones o de reglas que evolucionaron a lo largo del tiempo. Evolucionaron, tomaron otra forma, pero de alguna forma la palabra salario se institucionalizó. Entonces ahí tienen, o sea, para que vean, institucionalización es cuando de alguna forma, alguna organización, alguna forma de saludarse, alguna forma de armar reglas se va institucionalizando a lo largo del tiempo. Inicialmente los países no tenían constituciones. Había cartas, qué sé yo qué, no había constituciones. A partir de las revoluciones liberales, los países empiezan a tener constitución. Tenemos que hacer una regla magna, pero no tenemos, no importa, hay que hacer una nueva constitución. ¿Me van siguiendo? Entonces, poco a poco, las constituciones se fueron institucionalizando. Hasta los países más berretas hoy en día tienen una constitución. Que no la respetan, no importa, pero tienen una constitución. Entonces, para que vean cómo hay un montón de ideas que se van institucionalizando, se van creciendo, van cristalizándose. La idea de democracia lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. La jornada laboral lo mismo. O sea, si ustedes leen la historia de la jornada laboral, va cambiando por completo. El mundo moderno, como que había que darle algún formato al mundo industrial, o sea, había que trabajar muchas horas, empiezan a pelear por la cantidad de horas de la jornada laboral. Si leen la jornada laboral en la Inglaterra industrial de 1750, llegaban a trabajar hasta 14 horas por día, 12 horas por día, incluso los sábados. Y los domingos, como era el día religioso, no se trabajaba. Entonces la lucha de los gremios era bajar la cantidad de horas trabajadas por día. La bajaron a 8 en los países desarrollados, y lo que se llama el sábado inglés es porque en Inglaterra los gremios presionaron para que el sábado no se trabajara todo el día, sino mediodía. Y hoy en día, en algunos países como Francia, se implementó la jornada de 6 horas de trabajo, 5 días a la semana, 6 horas, etcétera, etcétera. Entonces, en Argentina ese debate está empezando, pero no creo que lo logren instalar mucho. Pero en algún momento, ¿me siguen dónde vamos? O sea, para que vean cómo hay un montón de cosas que van evolucionando por las condiciones, etcétera, etcétera. Bueno, hasta ahí fuimos. Entonces, volviendo a esto, mi teoría condiciona mi forma de ver la realidad. Y condiciona mi forma de ver y responder. Pero las teorías no están quietas. Las teorías cambian, tienen matices, se institucionalizan, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, para que vean, y las teorías a veces reflejan también a las élites. ¿Me seguís? El cristianismo adentro tiene un montón de élites. El capitalismo un montón de élites. El comunismo tenía un montón de élites adentro. Entonces, quiere decir que y esas élites conviven adentro, compiten, etcétera, etcétera. Bueno, ahí un poco les fui explicando, esto no está en ningún texto, esto está en la clase de hoy, sinceramente. Así que yo, esto lo voy, ya que está grabado,
lo voy a copiar el link y se los pego en el cronograma. El próximo viernes me tienen también a mí, vamos a ir con otro tema el próximo viernes, así que quédense tranquilos, vamos a seguir avanzando. ¿Les parece? Bueno, ¿tienen alguna pregunta más? Entonces, hoy que vimos el rol de las teorías, pónganle a esto, ¿no? El rol de las teorías. ¿Tienen alguna pregunta más para hacer? Si no, ya damos por terminada la clase. ¿Listo? Entonces ya hablamos de los parciales, hablamos de lo que teníamos que dar, vamos a salir a corregir los links que estén mal, así que de mi lado no hay mucho más, muchachos y muchachas. ¿Listo? Bueno, gente. Listo, profe. Listo, profe. Gracias. Bueno, Gracias. salimos con música, así que vayan. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta el viernes. Chao, buenas noches. Soy Viviana Yacoy. Me conecté 10 minutos tarde porque no podía poner la cámara. Tenés abierto el micrófono. No. Soy Viviana Yacoy, pero estoy en otra cuenta. Dale, bueno, apagá. Chao. Listo. Vayan saliendo. Sigue girando.